Muy buenas noches, comunidad. Ya por fin comenzaron las lluvias y con esto el mejor clima para escuchar estos episodios. También quiero invitarlos a que me sigan en las redes sociales. Tanto en Instagram como Facebook me encuentran como Relatos de Terror del Gato. También si quieren mandarme sus experiencias, en pantalla tienen el correo o el WhatsApp. Sin más, sean bienvenidos. Corría el mes de marzo de este año. Estábamos en clases en la escuela, cuando la maestra pasaba lista, y cuando ésta nombraba a mi compañero Antonio, había un silencio que cada día era más profundo. Antonio ya llevaba varias semanas sin asistir a la escuela. La causa de aquello era una horrible enfermedad, un tumor cerebral que se le había detectado a mi amigo y que lo tenía muy grave en el hospital. Había mucha incertidumbre porque no sabíamos mucho de cómo iba su recuperación, pero mis compañeros y yo pedíamos mucho a Dios que todo saliera bien. Pasaron así más días, y había un extraño luto que cada día invadía más el salón. Una mañana mi amiga Itzel, mi amigo José y yo por fin vimos que Antonio había regresado a la escuela. Era la hora de la entrada, y lo vimos parado cerca de la puerta principal. «Ahí está Antonio», dijo José. Itzel y yo volteamos y nos dio muchísima alegría, así que sin pensarlo le gritamos para saludarlo y comenzamos a caminar hacia él. En eso José dice: «Esperen, ¿ya le vieron los pies?». Cuando Itzel y yo volteamos hacia abajo, Antonio no estaba tocando el piso, él estaba flotando. Después él volteó a vernos y con una mirada extraña, poco a poco y lentamente se fue desvaneciendo. Él desapareció en el aire ante nuestros ojos. No lo podíamos creer. Aquello fue algo que los tres vimos y que fue algo real. Más tarde, cuando regresamos al salón, la maestra nos dio la noticia de que por la madrugada, Antonio había muerto de un paro cardiorrespiratorio durante la intervención quirúrgica en la que le extirparían el tumor. Estábamos muy tristes y lloramos ante tal noticia. Aquello fue un golpe duro para todos en el salón, y con eso nos dimos cuenta que el fantasma de Antonio fue a despedirse a la escuela de nosotros. No fuimos los únicos que lo vimos, pues hubo más testimonios de que otras personas lo vieron también pasar muy rápido, como si fuera corriendo, para después desaparecer. Fue muy lamentable lo que le pasó a Antonio. Él era muy joven para morir, pero más allá de que sus apariciones sean un fenómeno paranormal, yo deseo que él esté descansando en paz en el cielo. Muchas gracias por escuchar este testimonio. Yo me llamo Javier y soy de Paraguay, de la zona de Itapua. Lo que me ocurrió lo viví una noche que me fui de fiesta. Me había ido yo solo, pues todos mis amigos ya se habían adelantado y nadie quiso regresar por mí. Es que la fiesta no sería en un lugar tan lejano, pero había que pasar por un tramo que estaba un tanto desolado y oscuro. El tramo era de terracería y había mucha maleza. Además, varias casas abandonadas que tenían un aspecto demasiado lúgubre. Las ganas de ir a divertirme eran mayores que el miedo, así que caminé por aquel sendero de oscuridad y soledad. La sensación de abandono era tal que solo se escuchaban mis pasos que crujían el pasto seco y uno que otro animal de la noche que andaba por ahí. De pronto mi atención se arrebató de ver cómo de dentro de una de las casas abandonadas apareció una extraña luz que iluminaba todo por dentro. Eso me asustó muchísimo, y se escuchaba también un ruido similar al que se hace cuando alguien clava una pala en el piso. Así me viene a la mente aquello, pero es como si alguien estuviera ahí dentro, y quizá alguien que no era humano. Yo tuve que seguir avanzando con mucha cautela, porque no sabía qué era aquello, si era algún fantasma o de qué se trataba, pues realmente había mucha oscuridad y poco se podía ver. Aquella luz parecía como la de una linterna, pero era distinta, y estoy seguro de que no era así, era algo más, algo que no era de este mundo. Yo tenía miedo de que aquello notara mi presencia y bajé la velocidad de mis pasos y seguí moviéndome en la oscuridad del camino, mientras vi cómo aquella luz salía de la casa
y merodeaba por la maleza. Estoy seguro de que si hubiera sido una persona, se escucharían los pasos de sus pies sobre la hierba, pero no era así. Aquella luz flotaba sola y merodeaba en aquel lugar. Noté que hacía un zumbido muy extraño, el cual al percibirlo me tapaba los oídos. El miedo terminó de vencerme y salí corriendo a toda velocidad. Yo volteaba hacia atrás para ver que aquello no me siguiera mientras mis pies se movían rápidamente. Afortunadamente todo salió bien y llegué al lugar de la fiesta. Yo no le conté a mis amigos lo que vi, porque no me iban a creer, y pasé el rato de la fiesta muy callado porque no se me podía quitar el miedo. Semanas después pasé por aquel mismo lugar, dado que estaba de paso para ir a otro pueblo. Iba yo sobre una camioneta aquella vez, y más personas me acompañaban. El sol del mediodía iluminaba en las afueras de aquella casa una cruz grande de madera clavada sobre la tierra, que a lo lejos parecía tener una inscripción de un nombre sobre una placa. Yo hice la pregunta al aire de por qué estaría esa cruz en ese lugar, y una de las personas que iba a bordo de la camioneta comentó que la razón de la cruz es que en aquella casa, tiempo atrás, habían asesinado brutalmente a una persona a cuchilladas. La persona murió completamente desangrada y tardaron más de un día en encontrar su cuerpo. Comentaba también aquella persona que el lugar había quedado maldito y era peligroso pasar ahí de noche, pues varias personas habían comentado escuchar ruidos de agonía o sonidos extraños provenientes de esa casa. Mis oídos estaban escuchando una cruda verdad, porque yo había sido testigo de los fenómenos extraños que ocurrían en esa casa por la noche. Sin embargo, tampoco quise compartirle mi experiencia a esas personas. Estoy seguro que lo que vi fue un evento paranormal muy aterrador que no podré olvidar jamás. Y ya no he vuelto a pasar por aquellos caminos por la noche, ni de loco lo haría. No quisiera volver a encontrarme con aquella presencia otra vez. Mi nombre es Michelle y quiero compartirles un caso que viví. Yo radico en Estados Unidos desde hace tiempo, y aquí conocí a muchas personas. Entre estas a dos amigas con las que íbamos juntas a la escuela. Pero en abril del 2022, ellas se fueron a Honduras de vacaciones, donde decidieron quedarse un buen tiempo. Alejandra, que era una de ellas, y yo, teníamos algo especial, algo más que una amistad, pero no queríamos aceptarlo porque sabíamos que no se iban a dar las cosas. Aún así, siempre fuimos amigas normales y nos queríamos mucho. Por allá de agosto del 2022, ella salió a un club con sus amigos y con sus primos en Honduras. Ella se divirtió mucho y todo iba bien. Y supe que esos días, ella estuvo saliendo a pasarla bien. Pero, el 23 de agosto, yo ya había empezado a trabajar, y ese día estaba sentada en un carro de golf de mi trabajo, y me metí por curiosidad a Facebook. Comencé a scrollear, y vi que alguien publicó algo que decía: «Que en paz descanses, Alejandra». No puedo explicar lo que en ese momento sentí. Mi corazón latía a más no poder de ver la foto de mi amiga y aquellas menciones de su muerte. Sentía que me iba a desmayar de la impresión. Yo no lo podía creer. Alejandra murió después de esa salida al club. El automóvil en el que ella viajaba sufrió un accidente y cayó 9 metros abajo de un puente. Alejandra perdió la vida al instante y el carro quedó destrozado. Llegué a mi casa ese día completamente deshecha, llorando y golpeando todo por coraje. No sabía por qué me pasaba esto a mí. Me sentía tan miserable y ya nunca más iba a poder volver a ver a mi amiga, o abrazarla, o decirle lo mucho que la quería. Pasó el tiempo y en diciembre de ese mismo año, yo estaba dormida y me desperté porque sentí que una mano tocó mi espalda. Al abrir los ojos, miré la hora y eran las 4 a.m. exactamente. Me asusté por lo que había sentido, pero estaba confundida. Las cosas parecían cada vez más extrañas porque de la nada, las alarmas de fuego de mi casa se activaron. Yo me paré y me preguntaba qué estaba ocurriendo, porque estábamos a oscuras y las alarmas sonaban muy fuerte. Antes de salir de la habitación, les juro de verdad
que sentí un suave sonido que murmuraba en mis oídos, con una voz muy dulce que me resultaba conocida. Les juro que pude escuchar la voz de Alejandra decir: «No me olvides». Y vi claramente como si una persona de cabello rojo pasara por afuera de la puerta de mi habitación, perdiéndose entre la poca luz que alcanzaba a entrar al pasillo desde el exterior. Así que, de inmediato me levanté y prendí el foco. Me quedé congelada. No podía gritar. Sentía miedo y no sabía por qué. No entendía qué estaba pasando. Me preguntaba si aquello era mi amiga realmente o era un fantasma. Pero de ser así, ¿por qué yo sentía tanto miedo? Me quedé en shock y cuando volví a mis 5 sentidos, le llamé a mi mamá de inmediato con gritos. Cuando mi mamá venía hacia mi cuarto, se fue la luz de la casa. Mi mamá entró en mi habitación y alumbró con su celular y me preguntó que qué me había pasado. De la nada la luz volvió y escuchamos la puerta de la habitación de enfrente cerrarse. Pero era extraño, porque esa habitación siempre estaba cerrada, jamás la abríamos. Yo estaba tan alterada que mi mamá se quedó a dormir conmigo. En la mañana siguiente, cuando desperté, vi que en mi almohada había cabello rojo. No sé quién era. No sé si aquello fue un fantasma o fue mi amiga quien vino a despedirse de mí. No lo sé, pero es algo que no he podido superar y siento que no la puedo dejar ir. Aún la extraño mucho. Ella fue muy importante para mí y su muerte es algo que quizá no superaré. Este es mi relato. Les agradezco por escucharlo. Si aún no pones un me gusta en este video, es el momento perfecto para hacerlo. Quédate con nosotros, aún hay más historias aquí en Relatos de Terror del Gato. Aún recuerdo los tamales y el atole que nos hacía mi abuelita Agustina antes de que ella falleciera. Su sazón es algo que hasta hoy no he vuelto a probar en ninguna parte. Ella era especial, aún la extraño, y también la casa en la que crecimos con ella. En mi niñez fueron tiempos muy difíciles, en los que mis papás se quedaron sin trabajo, sin dinero, y nos quedamos sin casa, ya que donde vivíamos era un lugar rentado. Mi abuela nos acogió amorosamente a mis padres, a mis 2 hermanos y a mí, en la casa donde vivía ella, la cual le prestaba a su patrón, pues don Fidel le tenía mucho cariño, porque mi abuela Agustina había sido la nana de sus 4 hijos, y prácticamente mi abuela les había entregado todos los mejores años de su vida. Aquella era una casa viejita, pero nos dio un techo por varios años, y la recuerdo bastante bien, porque también dentro de esa casa vivimos una experiencia paranormal que es difícil de olvidar, sobre todo por la naturaleza de los hechos. La primera vez que supe que había cosas muy raras en la casa fue una noche de verano. Era de madrugada y se había ido la luz, pues había una fuerte tormenta allá afuera. Yo me desperté asustado. Apenas tenía 9 años y la oscuridad me daba un terror que creo que es normal para los niños a esa edad. Los relámpagos reventaban el cielo e iluminaban el interior de la habitación con la luz que se proyectaba desde afuera hasta los muros. Yo lloraba esa noche y traté de despertar a mis papás, pero ellos solo me decían que mejor ya me durmiera. Como la casa no era muy grande, todos dormíamos en la misma habitación, excepto mi abuela. Ella tenía su propio cuarto, y el que no me hicieran caso mis papás me daba más miedo. Pero el terror comenzó cuando del pasillo fuera de la habitación escuché murmullos, como de personas que hablaban. Eso me aterró, y de inmediato pensé que eran fantasmas, pero más allá de los sonidos de voces que dialogaban en voz baja y que no me era posible entender lo que decían, comencé a escuchar un sonido que parecía que era alguien dejando caer monedas al suelo, muchas monedas. Aquel ruido no podría ser real, a menos de que mi abuelita se hubiera despertado a contar dinero, pero ella jamás hablaría con alguien a esas horas de la madrugada, porque ella nunca recibía visitas, y mucho menos se pondría a romper su cochinito de alcancía sin avisarnos, porque cada vez que ella hacía eso, nos juntaba a mis hermanos y a mí
para regalarnos un par de monedas de 10 pesos a cada uno. La piel se me enchinó y tuve que molestar a mi papá despertándolo para decirle que alguien se había metido a la casa. Mi papá, muy enojado, se levantó a revisar el pasillo, pero él buscó y no encontró nada. No había ladrones ni mucho menos monedas tiradas en el suelo. No fui el único al que le tocó presenciar cosas así sin explicación. También, otro día, mi mamá estaba muy asustada porque dijo que le tocó ver a una mujer ancianita que se metió a la casa por la puerta principal. En ocasiones teníamos la costumbre de dejarla abierta para que entrara el fresco. Mi madre contaba que ella vio entrar a una viejita muy confianzuda, como si se tratara de su propia casa, y se metió así hacia uno de los cuartos. Mi mamá, confundida, le preguntaba a la señora que quién era y que a quién buscaba, pero la viejita ignoraba las palabras de mi madre. Lo curioso fue que cuando mi mamá entró al cuarto para buscar a la mujer, ésta ya no se encontraba, no había rastro de ella. Es como si la oscuridad de la habitación, que no tenía ni siquiera ventanas, se la hubiera tragado. Mi mamá se puso muy nerviosa, y a partir de esos sucesos, teníamos la creencia de que en la casa había fantasmas, y sobre todo, que había un dinero enterrado, pues el sonido de las monedas cayendo, no solamente yo lo había escuchado, también mi mamá y otro de mis hermanos. Mi papá se emocionaba con la idea de sacarlo, y que mi abuela le diera una parte, aunque no fuera mucho, pero sí que le dieran algo a cambio del pesado trabajo de escarbar. Sin embargo, cada vez que mi papá le proponía eso a mi abuelita, ella siempre se negaba. Ella comentaba que ese dinero no era para nosotros, porque la casa no era de ella. Ese dinero le pertenecía a su patrón, y ella no le iba a jugar chueco después del gran favor que le hacía prestándole la casa. Mi papá, por más que insistió, de ahí no la sacó. Y después de un par de años, mi abuela murió por causas de la edad, a los 75 años. Con aquello, el patrón de mi abuela, don Fidel, nos pidió la casa. Él tenía pensado rentárnosla a un precio bajo. Sin embargo, uno de sus hijos se le puso muy malo y lo tenían que operar. Así que él tenía que vender la casa para pagar los gastos médicos de su hijo. Lo bueno es que mi papá ya tenía en ese tiempo un trabajo más estable, y aunque fuera con dificultades, pero podríamos irnos a otro lugar a vivir. Antes de entregarle la casa, mi papá habló con don Fidel y le contó de todas las apariciones que habíamos visto, y le habló de la idea de que hubiera un tesoro enterrado. Así que mi papá le pidió no vender la casa hasta que hubiera mínimo intentado buscar el oro. A don Fidel le gustó la idea y no le pensó. De inmediato se movió con sus contactos y consiguió un aparato detector de metales. Entre mi papá y don Fidel se pasaron todo un día haciendo registros con aquel aparato, hasta que dieron con un punto donde comenzarían a escarbar y a escarbar, hasta lograr un hoyo de más de 1,5 metros. Y efectivamente, tal y como el aparato lo indicaba, mi papá llegó hasta un punto donde se encontraba un pequeño cofre que contenía las monedas. De inmediato él y don Fidel salieron de la casa para dejar que los gases se disiparan. Esperaron el tiempo suficiente afuera, y cuando estaban por entrar, dice mi papá que él y don Fidel escucharon como al fondo, en el lugar donde encontraron el tesoro, se escuchaba que murmuraban unas voces. A mi papá y al señor Fidel les dio miedo, porque habían escuchado ya las leyendas de que a veces los tesoros están pactados por un alma oscura y es necesario pagar un precio. Pero don Fidel iba bien preparado con agua bendita, así que en compañía de mi papá fueron rociando y rezando el pasillo hasta llegar a donde estaba el tesoro, y pidieron permiso a los espíritus para que le dejaran tomarlo. Mi papá dice que don Fidel lloró y les pidió que le dejaran tomar el dinero para operar a su hijo. A mi papá le conmovió mucho verlo así y también comenzó a llorar. Cuando los murmullos terminaron, mi papá y don Fidel tomaron el dinero y salieron de la casa. Días después, don Fidel mandó a un empleado a tapar el hoyo y a que pusiera de nuevo el piso. Por fortuna, como decía mi abuela con su gran sabiduría, ese dinero no era en totalidad para nosotros,
porque gracias a ese oro operaron al hijo de don Fidel y pudo sobrevivir al carísimo tratamiento. Don Fidel le dio en agradecimiento un par de monedas a mi papá y también por su ayuda. Con eso mi papá montó un carrito de tacos con el que le fue bastante bien. De todo esto ya hace más de 30 años, pero para mí es como haberlo vivido apenas ayer. Y sé que en la vida todo lo que ocurre siempre tiene un porqué. Vale la pena analizar todo lo que nos pasa. Sin más que comentarles de este caso, les doy las gracias por escuchar mi historia. Con esto cierra este episodio de esta noche. Antes de irnos quiero mandar saludos a Brian Montufar, para Angelito Negro, para Yafet Muñoz, para María Ángel en Argentina, María Hernández, Alberto García, para Olga de Compartiendo Aprendizaje y para Susana Carrera. Sin más podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.